Me llamo Eric Frey con la alegría. Soy periodista, hijo de escritores y desde pequeño he sido trotamundo. En aquel tiempo en el que nadie era nadie. Después de muchos años de recorrer el mundo, estoy de vuelta en Mallorca con mis viejos amigos. Esa la boté. Ahora no estoy inspirado yo para decir boludeces. Mallorca es la isla donde crecí y un lugar que siempre ha tenido una influencia singular en mi vida. En los años 60, cuando éramos hippies y el pueblo de allá estaba lleno de artistas, el famoso poeta Robert Graves, un gran estudioso de la mitología griega y muy amigo de la familia, me dijo una cosa que jamás se me olvidaría. Me dijo que el episodio de las sirenas contado por Homero en la Odisea podría haber ocurrido en el estrecho entre Ibiza y Formentera. ¿Y por qué no? Robert Graves, erudito e iconoclasta como nadie, fue quizás el primero en poner en duda el género de Homero. Él sostenía que pudo haber sido una mujer, si es que existió. Graves manejaba un arsenal de información fantástica, totalmente creíble y difícilmente rebatible. Una de sus tantas teorías, por ejemplo, era que el Jardín de las Hespérides podría haberse situado en Mallorca y, por lo tanto, que de allí surgió la manzana de la discordia, que fue el inicio indirecto de la guerra de Troya. La poeta Claribel Alegría, muy amiga de la familia Graves en Dillá en los años 60 y 70, hoy radicada en Nicaragua, se acuerda de aquella época y de Robert sobre todo. Robert era un ser extraordinario. Era un gran erudito, un iconoclasta. Era un hombre conocedor de los mitos, como creo que no hay ninguno, sobre todo de los mitos griegos. Era un hombre también irascible y generoso. Él estaba dispuesto a compartir su sabiduría con todo aquel que lo quisiera. A mí me enseñó muchísimo. Así como Robert dice que Ulises a lo mejor era dos personas, Ulises y Odiseo, yo pienso también que a lo mejor la Odisea son dos libros. Una que cuenta el viaje real de Ulises de Troya para Ítaca. Y otro es ese viaje surreal, donde él se enfrenta a la muerte. Y yo fíjate que pienso que Ulises era un ser de una gran profundidad y que la aventura que hizo no solo fue una aventura geográfica, sino que fue también una aventura interior. Y eso que te decía antes, que Ulises fue un héroe a pesar suyo, que él no buscaba eso. Ulises, el más pobre pero el más astuto de los reyes aqueos que fue a la guerra de Troya, solo quería regresar a su natal Ítaca, pero en el camino se tuvo que enfrentar a monstruos y dioses coléricos. ¿Existió Ulises? ¿Dónde ocurrió la Odisea? Esa es la pregunta que muchos se han hecho. Hay 3 lugares citados en la Odisea que todos los estudiosos concuerdan que sí existieron y son fácilmente ubicables. Uno es Troya, por supuesto, desde donde salió Ulises después de la guerra. El otro es el país de los Cicones, que los hombres de Ulises arrasaron y luego se emborracharon con el vino de sus víctimas. De allí, Ulises se dirigió al cabo Malea y, según Homero, un fuerte Meltemi, o viento del norte, lo arrastró hacia África. Aquí es donde empieza el verdadero mito homérico y la leyenda de Ulises. A partir de este punto, Homero cuenta que Ulises y su flota fueron arrastrados al país de los lotófagos, ubicado en alguna parte de África del Norte. Sus hombres comieron una planta alucinógena que les hizo perder la memoria y el recuerdo de sus hogares. Luego viene el episodio del cíclope Polifemo, gigante de un solo ojo que quería devorar a toda la tripulación, pero al que Ulises logró engañar y salir con vida. Todos los relatos que siguen son de un hombre que se enfrenta a la muerte. Y lo importante de estos mitos no es dónde ocurrió, sino que Ulises, un mero mortal, logra engañar a los dioses vengativos que lo quieren ver muerto. En cada mito hay una lección emblemática que, por ser tan universal, ya hace parte de nuestra idiosincrasia y vocabulario cotidiano.
¿Quién no ha ido a decir, no te dejes engañar por el canto de sirenas? Los mitos son quizás la tecla principal de nuestra cultura, y a diferencia de la ficción, uno puede creer que a lo mejor fueron verdad, y que de alguna forma son situaciones emblemáticas que nos pueden pasar a cada uno de nosotros. No hay civilización sin mitos, y la historia de nuestra civilización occidental empieza en Grecia, en el mundo de la Odisea. Muchos le han tomado la palabra a Homero y han ido a buscar las huellas de Ulises, pero ninguno ha vuelto con un mapa certero de su recorrido, y es quizás porque no lo hay. ¿Existió él? ¿Dónde se enfrentó a los cíclopes o la temible Circe? ¿Quiénes eran los feacios? Desenredar verdades de mitos no es siempre fácil. Las lágrimas son ríos y un océano el llanto. Después del descubrimiento de Troya en 1868 por Heinrich Schliemann, el mundo académico se inquietó y muchos se dijeron que si lo de la guerra de Troya era verdad, entonces la Odisea también lo era. Y empezó la fiebre por ponerle carne y hueso a los héroes mitológicos y encontrar los sitios donde se desarrolló uno de los mitos más famosos de nuestra cultura. Parece mentira, pero esta fascinación aún perdura. A principios del siglo XX, Victor Bérard, un helenista francés, decidió reconstruir el viaje de Ulises. Según Bérard, Ulises viajó colgado de un mástil desde el estrecho de Gibraltar hasta Corfú, unas 1.300 millas náuticas, una hazaña imposible. Como en todos los relatos de la Odisea, hay varias hipótesis divergentes de dónde ocurrieron las aventuras. El historiador Tim Serrin, por ejemplo, sostiene que Ulises siguió la ruta más corta y lógica hasta Ítaca, y que todas las aventuras escritas por Homero se desarrollaron en el mar Jónico. Otros ubican las aventuras de Ulises en el Mediterráneo occidental y lo pasean a lo largo y ancho del Mediterráneo, haciéndolo pasar por el mismo sitio varias veces. Hay tantas teorías y mapas como exploradores que trataron de recrear el periplo de Ulises. Y como bien dijo Erastótenes, filósofo griego del siglo II a.C., que el mapa de la Odisea lo encontraría quien encuentra al zapatero que surció el saco de los vientos que el dios Eolo le dio a Ulises para regresar a casa. Así es que junto con mi amigo de toda la vida, Juan Rigo, mallorquín de pura cepa, y su esposa Isabel, decidimos lanzarnos tras las huellas de Ulises. Juan Rigo, además de marinero curtido y conocedor como pocos del Mediterráneo, es historiador. Y estas son las historias que a él le gustan. Isabel Muró es fotógrafo de renombre y marinera también, que ha surcado estos mares por más de 20 años. Los tres discutimos el tema de la navegación, la historia, Homero, el mito de la Odisea. No siempre estamos de acuerdo en todo, pero decidimos lanzarnos al mar tras las huellas de Ulises. El 23 de abril, con un aviso de temporal, salimos de Mallorca, Odisea en mano y con el poema de Cavafis en el corazón. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencia. No has de temer ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni a la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro, en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Nuestra primera parada fue Cabrera, una de las últimas islas vírgenes del Mediterráneo occidental y refugio de piratas y navegantes desde tiempos inmemoriales. Decir Cabrera era como decir el lejano oeste en tiempos de los griegos y de los romanos. Pero hay muchas evidencias que este puerto natural era conocido por ellos y más de un barco se hundió por aquí. Cabrera es hoy un parque natural y está igual de como lo pudo haber visto Ulises en su tiempo. Esta isla, como muchísimos lugares más en el Mediterráneo, se presta para ser el lugar de la cueva del cíclope Polifemo,
o también por ubicar el pasaje de los gigantes lestrigones, que desde las escarpadas riberas hundieron la flota de Ulises a pedradas y luego se comieron a sus hombres. Algunos sostienen que esta fue la isla de la bella diosa Calipso, quien se enamoró de Ulises y lo mantuvo cautivo por 8 años, ofreciéndole amor y juventud eterna. Sin embargo, el desdichado Ulises se pasaba horas mirando al mar, ignorando los avances de Calipso y suspirando por Penélope, su esposa que lo aguardaba en Ítaca, envejeciendo poco a poco. Cuando yo leí la Odisea de adolescente, pensé y seguí pensando que Penélope no podía haberlo estado esperando tantísimos años, casta y fiel. Y se me ocurrió hacer un poema que es una carta de Penélope para Ulises y que en un párrafo dice así: sé por los forasteros de Calipso y de Circe. Aprovecho, Odiseo, si eliges a Calipso, recobrarás la juventud. Si es Circe la elegida, serás entre sus cerdos el supremo. No vuelvas, Odiseo, te suplico. Después de estar atrapados durante 3 días por el mal tiempo en Cabrera, logramos zarpar hacia Menorca, nuestra segunda etapa. Viento de verano, abrázame con tu brisa, protégeme de la tormenta que viene. Juan, siempre atento a la meteorología, nos dice que tenemos una ventana de 24 horas antes de que se desate otra borrasca en la zona. Apuramos el paso hacia Menorca, pero la cola de la borrasca nos alcanzó. Me sigo preguntando cómo Ulises pudo haber hecho esta travesía con un barco de velas cuadradas, que no remontaba el viento para nada y además sin motor. Si a nosotros con una embarcación moderna nos cuesta trabajo, no me quiero imaginar los trabajos que debieron pasar ellos. Si sacamos cuentas, Ulises solo navegó 6 meses a lo sumo. De los 10 años que dura la Odisea, 8 los pasó con Calipso y 1 y medio con la diosa Circe, con la que dicen tuvo 2 o 3 hijos. Definitivamente, las cuentas no cuadran. Por fin llegamos a Menorca. Sus velas confían en ti, te llaman su amigo. Una isla bellísima de casitas encaladas y una rica herencia megalítica. Aquí se ven las taulas y talayots, o sea, altares y fortalezas, que datan de por lo menos 1200 a.C., es decir, más o menos cuando situamos la caída de Troya. También hay unas cámaras funerarias que se llaman navetas y que tienen la forma de una nave invertida. Se dice que las construyen así para que sus muertos pudieran llegar navegando al más allá. Hermosas acaricia su piel. Viento de verano. Hoy se piensa que esta cultura de torres megalíticas y muros ciclópeos, común a las islas de Mallorca, Menorca y Córcega, fue impuesta por los vecinos sardos de Cerdeña. Y es casi seguro que estos chardans o sardanas, que también figuran como mercenarios en la guerra de Troya, navegaban por el Mediterráneo haciendo más o menos el mismo recorrido que estamos haciendo hoy, la ruta de las islas. Para llegar hasta Cerdeña tenemos que hacer una de las travesías más largas de nuestro viaje, 200 millas, es decir, 32 a 40 horas a vela si no hay contratiempo. Navegando todo el día con buen viento y después de una buena cena, cada quien hace una guardia de 3 horas al timón. Solo con los pensamientos y el suave susurro del mar, es fácil soñar y perderse en el mundo mítico de Homero y el poema de Cavafis. Conserva en tu alma la idea de Ítaca. Llegar aquí, he aquí tu destino. Mas no hagas con prisa tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrá ganado en el camino. Por la mañana, una banda de delfines nos abre el camino a nuestro destino. Un buen augurio sin duda. Oficialmente Cerdeña pertenece a Italia, pero en realidad sigue siendo una isla indómita.
Basta con ver la bandera para saber que de piratas libres se trata y que tienen una historia larga, rica y muy antigua. Esta es la segunda isla más grande del Mediterráneo y antes perteneció a la Corona de Aragón. En la bella ciudad de Alguero todavía se habla catalán y nos sentimos muy en casa. Es una ciudad hospitalaria que no ha vendido su alma al diablo del turismo y todavía sueña y mira al mar. Los sardos son muy orgullosos y especiales. Marineros por excelencia, no solo fueron los que expandieron la cultura megalítica a sangre y fuego por estas islas, sino que también formaron parte de la Confederación de los Pueblos del Mar, que asolaron el Mediterráneo oriental después de la Guerra de Troya, y trajeron con ellos el fin de la Edad de Bronce y el principio de la Edad Oscura, que duraría 4 siglos, hasta la aparición de Homero en el siglo VIII a.C. Siguiendo nuestra ruta de las islas, pasamos por el estrecho de Fornelli, uno de los más pequeños en todo el Mediterráneo. Nos hace pensar en el famoso estrecho de Sila y Caribdis, que el pobre Ulises tuvo que pasar 2 veces. Hoy quiero morir, embalsamado en Ginebra, ya ves. Hoy quiero sentir. Ulises tuvo que elegir entre pasar cerca del monstruo de 6 cabezas, que devoraría parte de su tripulación, o acercarse al otro lado y ser engullido por Caribdis, el negro torbellino. Aunque no sea este el sitio donde los estudiosos ubican el pasaje homérico, lo bonito de los mitos es que uno los hace a su propia medida y cada quien es dueño de su propia odisea. Nuestro recorrido ahora nos lleva a Córcega, o Caliste como la llamaban los griegos. Caliste significa la más bella, y es un apelativo que esta isla aún puede reclamar con orgullo. Otra estación del norte, otro sin ti en el andén, otra maleta mal hecha, tu nombre en un papel, otro reloj que no se mueve, el invierno lo paró, la primavera ya se huele, pero aquí siempre son las 2. A partir de aquí, abandonamos el Mediterráneo occidental y empezamos nuestro recorrido por el mar Tirreno, donde todo el mundo, salvo raras excepciones, ubica la Odisea de Ulises. En esta parte del Mediterráneo, muchos ubican la morada de Circe, quien convertía a los hombres en bestias, la cueva de los cíclopes, la entrada al infierno, la isla de las temibles sirenas, el reino de Olo, el dios de los vientos, el estrecho de Sila y Caribdis, y por último, Trinacia, donde pastaba el ganado de Apolo. Desde Córcega ponemos la proa hacia la isla de Giglio, en el archipiélago toscano, y vamos rumbo al estrecho de Messina. Pasamos por la legendaria isla de Montecristo, donde nunca hubo una cárcel, más que en nuestro imaginario, gracias al legado de Dumas, otro mito que huele a verdad. Recorremos las islas Pontinas y los campos de fuego, así llamados por las erupciones volcánicas tan frecuentes en aquellos tiempos. Por aquí cerca se ubican 2 islas para el pasaje de las terribles sirenas, cuyo canto seducía a los marineros que luego devoraban. Ventotene es una de las posibles ubicaciones de esta aventura. Esta isla espectacular exuda historia y los lugareños aseguran que aquí fue la morada de las sirenas. Quando si marchó da San Felice del Ceo, pasando por aquí con el barco después de 2 días de navegaciones y el tiempo no estaba muy bueno.
Y entonces con el barco de la época, 2 días es mucho, es una navegación muy larga. Y entonces, pasando por aquí, he dicho a la gente del barco, los marinos y todo, de leerlo. Sí, a su tripulación, sí. Porque para no escuchar la voz de la sirena, canto, ¿no? el canto de la sirena, que se encontraban aquí en esta isla. Y luego se marchó para otro sitio, para Grecia. Pasó por aquí por el hotel, ¿no? Pasó por aquí, claro. Daniel, Esa es la isla. ¿Esta isla para ti qué es? El paraíso y el infierno, un poquito en poco. Sueño con volver, sueño con volver, una melodía cualquiera hace de tu recuerdo otra canción de carretera. En este tren que me acerca a los lazos de tu cama. Aunque todos estos sitios son bellísimos y tienen una larga historia, es poco probable que Homero los haya conocido o tenido referencia directa de ellos. Estoy seguro que si Ulises hubiera navegado por estas aguas, no hubiese dejado de mencionar a Stromboli, el volcán que surge desde el agua y que aún lo llaman el faro del Mediterráneo. Lo más probable es que los colonizadores griegos que viajaron por lo largo y ancho del Mediterráneo después de Homero hayan bautizado los sitios que iban colonizando con los nombres que aparecen en la Odisea, igual que hacen los conquistadores en cualquier época y parte del mundo. Pasamos por el estrecho de Mesina, donde casi todos se ubican a Sila y Caribdis. Aunque por lo ancho que es, parece imposible que Ulises haya tenido que elegir pasar cerca de una ribera u otra. Aquí hay espacio de sobra y nuestro barquito de vela pasa desapercibido. Seguimos rumbo a Corfú, el antiguo reino de los feacios. Antes de llegar, debido a los vientos fuertes del norte, como los que arrastraron a Ulises a África, tuvimos que fondear en otra isla, Otoniu, que hoy pertenece a Grecia, pero que también se dice que fue la isla de Calipso, y que desde aquí nuestro héroe logró llegar hasta el reino de Alcinó, a quien le cuenta sus periplos y aventuras. Los lugareños aseguran que fue por este pueblo que pasó Ulises. They say that this village was one of the stops of Odyssey, the first stop in that island, Right. where the king came and they invited them to go inside to the town. Yeah. So, but this is the only village in Corfu town. This village, this island is famous for the hospitality. Okay. Viento de verano. Corfú es la última parada de Ulises, antes de ser llevado a Ítaca en las veloces naves negras de los feacios, que se dice navegaban más rápido que el pensamiento. Y es, por así decirlo, la penúltima parada de la Odisea. Habiendo llegado hasta aquí, después de 5 semanas de navegación, recorriendo todos los sitios clásicos donde eruditos han situado las aventuras de Ulises, y ya estamos casi tocando Ítaca, el final de nuestra Odisea, me doy cuenta que no quiero llegar todavía. Todavía tengo mucho mundo que recorrer, y lo que he descubierto es que Ítaca no es un sitio geográfico preciso, está en cada uno de nosotros, y que la Odisea es un mapa, pero en nuestras propias vidas, y cada quien lo va creando y recorriendo como mejor puede. No hay que tener prisa en llegar al fin. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido un hermoso viaje. Sin ello jamás habría partido. Y siendo ya también con tanta experiencia, sin duda sabrás qué significa las Ítacas. O algo podía ser mucho y bastante demasiado.
las lágrimas son ríos y un océano el llanto. Las sonrisas son minúsculas y las carcajadas un engaño. Me llaman optimista de sonrisa blanca, por dentro va el llanto.